Video instruccional de cálculo, INACAP. En este video veremos cómo resolver un problema donde se verifique la continuidad de la función en un intervalo con su correspondiente justificación. Problema. Un objeto se mueve en una trayectoria rectilínea y con velocidad no constante. La trayectoria cruza un medio sin resistencia y luego otro con resistencia al movimiento, cambiando bruscamente de velocidad en el cambio de medio a 3 minutos de iniciado el movimiento hacia un punto de referencia sobre la trayectoria que recorre, de modo que la distancia disminuye con el tiempo. Según datos recogidos, se propone el siguiente modelo que indica la posición del objeto en cada instante x. Sin embargo, el modelo falla. 1. Explicar por qué falla el modelo. 2. Corregir el modelo cambiando el número 4 de la expresión 4 dividido por la resta entre x y 1 por un número adecuado y justificar la adecuación del nuevo modelo. 1. Sin contar con más información, y dada la complejidad de la función que modela la posición, podemos analizar lo que ocurre en el momento en que la velocidad cambia instantáneamente, ya que se esperaría que aunque la velocidad cambie, el objeto no salte instantáneamente de un lugar a otro, es decir, el movimiento debe ser continuo aunque la velocidad sea discontinua. Notemos que la función es continua en cada punto de su dominio, diferente de 3, ya que los polinomios, el logaritmo, el cuadrado, las constantes, sumas, productos y cocientes donde no se divide por 0 son continuas. Conviene recordar que la continuidad de una función f en un punto C corresponde a la igualdad entre la imagen de f en C con el valor del límite de f hacia C. En este caso C es igual a 3, y veremos si se cumple continuidad de f en 3. F de 3 es igual a 6 más 6 por logaritmo base 10 de 3 cuadrados sumado 1, todo dividido por 3 más 1. Pero como 3 cuadrados más 1 es 10, y logaritmo base 10 de 10 vale 1, entonces f de 3 es igual a 12 dividido en 4, es decir, vale 3. Como la función es diferente a izquierda que a derecha, usamos límites laterales. Por izquierda se tiene que, como las expresiones involucradas son continuas en sus dominios, el límite es igual a 6 más 6 por logaritmo base 10 de 3 cuadrados sumado 1, todo dividido por 3 más 1, que vale 3 como ya vimos. Por derecha la expresión indicada es continua en su dominio y el límite es igual a 4 dividido por 3 menos 1, es decir, el límite vale 2. Como límites laterales existen, pero no son iguales, el límite hacia 3 de f no existe, y por lo tanto no se cumple continuidad de f en 3. Pero esa disparidad entre límites laterales de la posición del objeto en el tiempo indicaría que el objeto se acerca a su meta 1 metro de modo instantáneo, lo que es físicamente imposible. Sería como teletransportación, y esta es la razón de que el modelo propuesto falle. 2. Como ya indicamos, la función es continua en todos los puntos del intervalo 0,8, excepto en 3. Pero la discontinuidad en 3 ocurría porque el límite por derecha era 2 en vez de 3. Para corregir el valor indicado, cambiando el 4 de 4 dividido por la resta entre x y 1, le asignamos un valor p y pedimos que el límite de la nueva función sea 3 cuando x tiende a 3 para obtener una función continua, ya que los demás elementos de la función no cambian. Así obtenemos que p debe ser igual a 6 para que la función sea continua y evitar el saltarse las reglas de la física. La nueva función es la indicada y es continua en el intervalo 0,8. Ideas clave. Este problema se pudo resolver considerando que el movimiento debe ser continuo, y por lo tanto la función que modela movimiento debe ser continua en todo su dominio. En los puntos donde la función no presenta cambios de formato por casos, la continuidad se establece por la forma en que se ha construido la expresión por operatoria sobre funciones básicas continuas. En los puntos donde la función cambia de formato, puede haber discontinuidad de salto, es decir, cuando los límites laterales son diferentes. Se muestra la gráfica de la función original para ilustrar el salto. Si límites laterales son iguales entre sí,
entonces existe el límite de la función en ese punto. Y si el resultado del límite coincide con la imagen de la función en ese punto, entonces la función es continua en ese punto.